Esta historia ni siquiera sé cómo iniciarla. No sé ni siquiera cómo le puedo dar un orden específico. Así es que voy a hacer el mejor intento por contarte algo que a mí me dejó con los pelos de punta y a la persona que los vivió peor. Ahí te va. Hay una persona de la familia nocturna que le vamos a poner de nombre Samuel. Samuel, desde hace un par de meses, tiene cierto problemita. Y es que le había estado entrando muy duro la comida y muy poquito el ejercicio, no se había estado midiendo en alimentos y en cuestión de casi unos 6 mesecitos subió unos kilos que ya le empezaron a pesar. Te cuento esto no por crítica, sino porque a raíz de esa situación, Samuel se decidió que iba a bajar esos kilos. Hay una cuestión, no quiere gastar mucho dinero, cree mucho en su fuerza de voluntad y sabe que él los puede bajar. Se decidió por lo más sencillo, cambiar rutinas. ¿Qué estoy haciendo mucho que debo de dejar de hacer? ¿Qué no estoy haciendo que debo de comenzar a hacer? Prácticamente esas fueron las dos cosas que cambió. Así es que comenzó a elegir mejor sus alimentos y empezó también a caminar. Mientras come cosas como más saludables, está también quemando calorías y para él era la matemática perfecta y sencilla, porque no los quería quemar en ese instante, no le urgía de una semana para la otra. Iba a llevársela tranquilo, campechano, a gusto, y ya iba a ir viendo si aumenta la cantidad de pasos en el día, si las distancias que iba a hacer eran mayores, lo iba a transformar como en algo más como un juego. Y la cuestión de elegir los alimentos, más en un probemos cosas diferentes. Solo que cosas menos chocolatosas, grasosas y deliciosas. Y probemos cosas más lechugosas, nutritivosas, no tan grasosas. Entonces, en esta perspectiva, comenzó a caminar cerca de su casa. Se ponía sus tenis, se ponía unos shorts que los primeros no combinaban con nada. Y después, cuando regresó de sus primeras 2 vueltas a la cuadra y se vio enfrente reflejado en la puerta de su casa, en el vidrio que tenía ahí, y se vio muy ridículo, se hizo un cambio de shorts por algo bastante más tranquilo y empezó a prestar atención en su aspecto. Así es que empezó a matar pájaros de un tiro. Ya llevaba 2 semanas, llevaba cerca de kilo y medio. Eso lo tenía muy motivado, se sentía con más energía, pero aparte de eso se vestía mejor. Los tenis que tenía al inicio eran unos tenis que pareciera que se los heredaron varias generaciones atrás, duros como la edad de piedra, y se dio cuenta que solo podía estar lastimando en su caminata, así es que invirtió en comprarse unos buenos tenis y comenzó la caminata como un poquito más en forma. Se dio cuenta que no tenía tan mala condición, lo que sí tenía eran muy malos pares de tenis, y empezó a avanzar un poco más rápido, tal vez condición aumentada, tal vez mayor motivación, pero es muy extraño. Y la gente que lo ha hecho me dirá si le ha ocurrido, pero cuando comienzas a hacer una rutina de ejercicio y comienzas a frecuentar los mismos lugares, después de unas 2, 3 semanas, te topas con las mismas personas y se empiezan a reconocer. A veces un saludo, un movimiento de cabeza o en ocasiones una pequeña sonrisa o un verse y continuar, pero ya empiezas a reconocer rostros, empiezas a reconocer rutinas. Si se topan frecuentemente ya sabes qué ejercicio sigue a cuál que está haciendo la otra persona y muy probablemente también saben qué ejercicio sigue del tuyo. Eso hace que vaya conociendo a un par de corredores que ni en sus mejores tiempos los va a alcanzar ni va a estar a su velocidad, a un par de personas que se dedican a levantar pesas así, en un parque al aire libre, y a un vecino que se pone a caminar un poquito como deambulando, como si estuviera medio desconectado. Después, ese mismo vecino, es también costumbre de él que en algunas ocasiones saca una silla, se sienta fuera de su casa y se pone a saludar personas. No es normal eso y se nota. No es un tipo raro, desagradable, solo atípico. En otras ocasiones el vecino está afuera con algunos artefactos de madera, o más bien, con algunos artefactos modificando madera y dejando un mugrero total en la banqueta, pero está en su banqueta, en donde él tiene su casa, así es que nadie le dice nada. Pero es muy extraño que esté haciendo eso enfrente de todos cuando debería de estar metido en su taller. Finalmente, ya después de cerca de mes y medio, nuestro Samuel decide ir a saludar al vecino y saber quién es, cómo se llama, él, a qué se dedica, a qué pasa ahí. Cuando se acerca y ya lo ve muy cerquita, comienza a darse cuenta de ciertos detalles que de lejos no eran tan notorios. Número 1, ese vecino se llamaba, vamos a ponerle de nombre Pedro. Pedro no era tan joven como aparentaba. De lejos parecía un tipo cercano entre los 30 y 35 años. De cerca, notabas fácilmente que él estaba a punto de llegar a los 50 o estaban pasaditos de los 50. El cabello lo tenía pintado
pero notabas muy bien las raíces blancas. Tenía muchas marcas en el rostro y su mirada era amable, pero a la vez rara. Cuando llega y empieza a platicar con Pedro por primera vez y ambos se presentan, bueno, ¿a qué te dedicas? Y resulta que Pedro es retirado. Bueno, Samuel le cuenta que trae un par ahí de trabajos, que él ya es como independiente y le ha ido muy bien en ese tema, le ofrece sus servicios, todo tranquilo. Pero van avanzando los días y Samuel está muy interesado en tener conversaciones con Pedro, como que aunque sale de su casa, camina un poco y llama la atención con sus actividades que hace al aire libre, sigue siendo una persona bastante como aislada, no tanto hermética porque habla muy bien, habla muy fácil, pero sí con poca conexión con el resto de sociedad. Así es que van pasando semanas y van teniendo conversaciones. En ocasiones solo un saludo amistoso, en otras ocasiones Pedro se le junta un poco a Samuel y ahí va el paso, y eso hace que Samuel se sienta muy triste porque él creía que ya había agarrado un muy buen paso y Pedro no se ve que sea la persona más deportista del mundo y le está siguiendo con una facilidad y una tranquilidad que hace que Samuel en ciertos momentos siente que se tiene que esforzar más. No por Pedro, por él, justamente por él, a causa de Pedro. Pero es en esta relación y en estas circunstancias que un día Pedro dice algo bien extraño. Y quiero que lo imagines así, porque así se dio de una forma muy rara. Un día bonito, un día muy fresco, un día con mucha luz, en una rutina que era continua, que ya todos se conocían, en la que ya reconoces rostros, nombres, personas, algo muy rutinario, pero al mismo tiempo motivador. Y estando ahí dentro de este tipo de procesos repetitivos, en estas costumbres o rutinas, de repente Pedro dice algo que hace que se quiebre ese cristal delgado de la realidad, ese cristal sobre el que estamos de pie la gran mayoría, y se hace un gran vacío. Y Pedro nada más dice una frase, se toca el oído y se lo empieza a presionar con fuerza, y voltea con Samuel y le dice, no deberías de hablar tanto conmigo, yo estoy loco. Y se le queda viendo Samuel y le dice, sí, ya me había dado cuenta, pero eso que tiene de raro. Y Pedro se vuelve a rozar con los dedos el oído. No, es en serio que no deberías de hablar conmigo. Y se va caminando a su casa. No importa si en ese momento fuera mediodía, el mundo entero por unos segundos fue un poquito más oscuro. Se sentía raro el ambiente. De repente el silencio ya no era tan tenue y era algo que lo cubría todo. De repente pareciera que el viento que pasaba por ahí no generaba ningún efecto en los árboles, en las ramas que se movían, ni en las matas que estaban rozando sus hojas con el pasto. Nada. Solo se quedaba algo dándole vueltas en la cabeza de Samuel. No deberías de juntarte tanto conmigo, yo estoy loco. Samuel se va a su casa muy inquieto. Realmente es una persona que es un peligro, pero es Pedro. Sí está loco, se nota. Pero loco normal. Él ya me contó que él es una persona encargada de sus nietos, que es una persona que está retirada desde hace años y le gusta un poco el tema de carpintería y no sabe cómo hacer amigos, tiene mucha dificultad para relacionarse, tiene más de 30 años de casado, su esposa todavía trabaja y ella le gusta llegar ya tarde a la casa, por eso no me la he topado. Y si es todo mentira y se me está inventando todo. Y empieza la mente de Samuel a jugarle en contra. Y si todo lo que te ha dicho es inventado, y si realmente ni siquiera es un vecino, y si él ha estado buscando hacerte daño, ¿por qué te dijo eso? Y pobremente de Samuel está hecha, pero realmente un torbellino de ideas contradictorias. Decide que eso no puede estar bien. No después de que le quitó el sueño, no después de que no pudo dormir, no después de que el día siguiente al levantarse y vestirse para ir a caminar, se da cuenta que no tiene ganas. No quiere salir, siente miedo, se siente incómodo. Algo ahí no está bien. En esas circunstancias, Samuel tomó una decisión que fue una decisión contundente. Le llevó un segundo, pero contundente. Y fue, no voy a estar viviendo con miedo. No, al diablo con Pedro. O me explica, o no vuelvo a hablar con él y ya. Y voy a tener cuidado, y lo voy a tener en la mira. No sé por qué me dijo eso ayer, pero si es una broma es muy mala, y es de muy mal gusto. Más vale que se explique, y hoy lo voy a obligar. Si no se explica, voy a hacer que se arrepienta de haberse juntado conmigo, para que la amenaza ahora sea yo. ¿Por qué piensa de esta manera Samuel? Porque realmente lo perturbó esa idea. Porque verdaderamente no lo dejó dormir. Porque se imaginó más de una escena en la que Pedro estaba esperando el momento en el que se descuidara para que le hiciera daño. No te deberías de juntar conmigo tanto. Estoy loco. Es una frase que puede significar muchas cosas, pero pareciera que ninguna es buena. Samuel va en otro talante, labios apretados, boca seca.
puños bastante tensos, igual no tan apretados para que no se note, pero las manos pudieras notar que llevan toda la tensión. Lleva el cuello rígido y la espalda también, y va caminando bastante más erguido de lo normal. Su mirada no es de amigos, no va con una mirada amistosa. De hecho, si te lo cruzaras en el camino, mejor te irías a un lado y ni lo saludarías aunque lo conozcas, porque parecería que está tan molesto, tan enojado, que está buscando la excusa para golpear a alguien. Así es que Samuel va para allá decidido. No sé qué va a pasar, pero yo no me voy a quedar con miedo. Y va caminando y va acercándose a casa de Pedro. Y cuando llega a casa de Pedro, Pedro no está en el pórtico, no está con la cochera abierta y haciendo sus cosas de carpintería, no está caminando en el parque. Toca la puerta en 3 ocasiones, no de una forma tranquila, sino continuo. Cling, cling, cling. Rápido, como si fuera un ring de boxeo y está a punto de iniciarse un round. Y él se queda ahí de pie, con una mirada de prácticamente alguien que te pretende hacer daño, muy tenso, y nadie abre la puerta. Está 15, 20, 25, 30 minutos de pie ahí. El tiempo le voló. No se iba a mover. Toda su concentración estaba en la rigidez del cuerpo, en que si en algún momento salía Pedro, se le iba a echar a la yugular. Pregunta tras pregunta tras pregunta y tal vez ni siquiera le importan las respuestas. Nada más quiere que algo quede claro. A él no lo va a hacer sentir con miedo. Tiene un problema con ese tema. Así es que después de 30 minutos, su mente se apacigua. Tampoco estamos hechos para durar tanto tiempo, especialmente si no está el estímulo aversivo tan cerca. Y entonces, después de 30 minutos, el cuerpo se relaja, toma una postura un poco más relajada y por el cansancio que le trae en la espalda haber estado tan rígido, se joroba un poco, la panza se sale también, los pies ya no están tan firmes contra el suelo, lo que hace que tenga una postura que si esto fuera un encontronazo de box, en el primer movimiento te vas a ir para atrás. Y en ese momento escucha una voz conocida que le crispa la coronilla, que lo deja muy tenso porque es la voz de Pedro y le dice: ¿qué haces en mi casa, Samuel? Le está hablando desde atrás, como si hubiera esperado el momento en el que hubiera bajado la guardia para aparecer. Samuel no logra tener la compostura porque cuando voltea está temblando un poco, aunque no quiere, y le dice: Pedro, sí, te estoy preguntando qué haces en mi casa, qué estás haciendo aquí. Y parece otra persona, está molesta. Y entonces le dice: perdón, pero no me gustó lo de ayer. Pero ya no tiene esa firmeza de hace unos momentos. Ahora su voz parece más bien como con excusas, duditativa, como si se estuviera inventando el diálogo, y Pedro parece que lo nota porque se pone más erguido y es un tipo chaparrito, pero ahora se ve bastante grande. Y entonces le dice: no vengas a mi casa, no vengas a tocar tan temprano, se puede enojar mi mujer. Qué falta de cortesía la tuya, yo no creía que eras así. Abre la puerta y se mete Pedro y le cierra la puerta prácticamente en la cara, y Samuel se queda ahí, mordiéndose la lengua, con una combinación de vergüenza y unas ganas de ahorcar a este tipo, y se da cuenta que sí fue bastante descortés. Pero al mismo tiempo, ¿qué demonios? O sea, ¿cómo le pudo ganar esta contienda tan fácil? Así es que se regresa a su casa, está muy molesto. Ya eso se transformó en una guerra personal. ¡Al carajo! Todo el tema de hablar bien y ser buen vecino y ya no le interesa. Al día siguiente, en la mañana, va, toca la puerta varias veces y se para de tal manera en la que tiene una visión perimétrica y no lo va a volver a sorprender. Pero en esta ocasión, en menos de 5 minutos, la puerta de la casa de Pedro se abre y sale Pedro muy sonriente. Samuel, qué gusto, te invito a desayunar, pásale. Y donde Samuel ve tan cambiado a Pedro, no es el mismo tipo de ayer, pero es la misma hora y tocó igual de violento y pudo haber despertado a su mujer y ahora viene y me invita a desayunar. Y entonces se dispara una alarma dentro de Samuel y dice: es una trampa. Y donde Pedro le abre la puerta, Samuel da un paso para atrás y le dice: quiero explicaciones. Y le dice: claro, lo que gustes, lo que gustes. También te puedo servir unos huevitos con jamón o te puedo servir algo. Y se molesta Samuel y dice: no estás jugando conmigo, Pedro. No vengo aquí para ser amigos. Quiero que me expliques qué es eso de que no me debo juntar contigo, que estás loco. Y Pedro parece que le picaron algún botoncito. Le hicieron algún movimiento en un interruptor interno porque el rostro cambia. Y empieza como que a divagar un poco con la mirada y después le clava la mirada directo a los ojos de Samuel y le dice: ¿quién te lo dijo? Y Samuel le dice: estás jugando, que me lo dijiste tú. Es que yo no se lo digo a nadie, Samuel. Si tengo algo mal dentro de mí, tomo medicinas, pero ¿quién te dijo? No fui yo no me acuerdo que te haya dicho. Y en eso, Samuel le dice: estás medicado, discúlpame, pero no te preocupes, no, ya entendí. No te preocupes, te dejo en paz. Y en eso, Pedro se le queda viendo y le dice: sí te lo dije yo.
Y donde le dice eso, voltea hacia abajo y hace el amago, hace el ademán, como si con su mano derecha la metiera al bolsillo y sacara algo que parece como si fuera un teléfono celular. Aquí el problema es que Pedro es diestro, no es zurdo, y con la mano izquierda con una agilidad empieza como a tocar un teclado invisible, y Samuel se llena de vergüenza. Lo estresé mucho, sí tiene algún tipo de problema en su mente y ahorita pues se colapsó. Entonces nada más me agacho un poco y le digo, Pedro, ¿estás bien? Y me volteé a ver. Cuando me volteé a ver directo a los ojos, yo me quedé congelado, petrificado. Los ojos de Pedro eran absolutamente negros, todos negros. No eran los ojos de hace un momento. La pupila no sé si se había dilatado o qué, pero era negro, un negro profundo. Y el rostro de él había cambiado. No era la misma cara de Pedro. La quijada era más ancha, toda la parte del rostro era bastante más alargado y las entradas de la frente del cabello eran distintas. Y levanta la mirada y se me queda viendo. Y en ese momento hace una sonrisa, pero no es una sonrisa. Si alguna vez has visto cómo se ríen las hienas, sabes que están a punto de atacar, que sabes que es una forma de desequilibrar al oponente, entenderías de lo que te hablo. Era la sonrisa más amenazante que alguien me ha hecho en la vida. Y lo peor es que en ese momento me clavó su mirada y sentí, y esto es algo que no sé cómo me lo voy a poder quitar de mi interior, pero sentí como si de repente yo estuviera viendo un vacío en medio de la noche, algo absolutamente oscuro, y de repente eso me volteara a ver a mí y comenzara a ver mi interior. La maldita mirada de ese tipo no era la de Pedro. La maldita mirada de esa cosa se metió dentro de mí y tocó algo muy sensible, creo yo, que se pudiera decir que es a lo que la gente entiende como alma. Me perturbó tanto que di un brinco para atrás, simplemente me quedé congelado, él voltea otra vez hacia abajo, sigue como presionando ese celular, se queda mirando su mano se queda fija como si se quedara apretando un número, lo suelta, respira y le dice, sí, a veces me pasan cosas, pero si quieres te invito a desayunar. Pasa, Samuel, y platiquemos. Ese narrador estaba temblando de miedo. Solo le dije, te agradezco en otra ocasión. Me di media vuelta, me fui caminando a la casa y no voy a volver a ir a caminar esa zona. Y no sé qué voy a hacer si me lo vuelvo a topar. Ese tipo no está loco, trae algo adentro. Saber si tienes buena suerte o mala suerte es bastante más difícil de lo que crees. Porque a veces las cosas que parecen buenas no lo son, y las cosas que parecen malas no lo son. En el caso de Patricia y su familia, creían que tenían la mejor suerte del mundo. Y eso después de la peor mala suerte que habían tenido, la peor racha que casi les había consumido todos sus bienes. Pero estaban muy equivocados, y aquí te voy a explicar por qué. Resulta que Patricia es una chica que para cuando ocurren esos eventos tiene cerca de 15 años. Patricia vive en una familia que tiene una idiosincrasia, una forma de pensar, de actuar e ideas en común que no son muy típicas, que no son muy normales. Estas ideas vienen de su papá. Su papá y sus dos hermanos tienen una forma de proceder en el tema de la economía que es muy extraña, es muy atípica. Todos ellos juntan su dinero como si fueras toda una sola cuenta y se van moviendo por proyectos. No son grandes inversionistas y no tienen ni siquiera su propio negocio. Son personas que trabajan para diferentes empresas, pero hacen eso. Reparten los gastos. A pesar que sus dos hermanos son solteros y él tiene familia, se les hace justo. Y empiezan como a hacer decisiones de hacia dónde va el dinero. Eso hizo que los tres en conjunto compraron una casa bastante buena, bastante decente, y ahí iban a vivir los tres a sabiendas que el papá de Patricia pues tiene familia, tiene su esposa, tiene sus niños, pero a los hermanos no les importaba y el papá de Patricia tampoco la familia de Patricia. La mamá está encantada con estas personas, ella también quiere mucho a sus tíos. Es poco común esto. Tiene sus favores. Oye, cuando hay dinero hay mucho, pero tiene sus pormenores, porque yo te lo dije cuando iniciamos. Ellos venían de una muy mala racha de mala suerte. El mismo día, qué maldita posibilidad de que se pase esto, despidieron a los tres de sus diferentes trabajos.
2 de los 3 ni siquiera les querían dar indemnización, un despido injustificado, pero no sabían cómo confrontar el tema, eran otros tiempos. Entonces los echan prácticamente a la calle. Ya no tienen una fuente de ingresos. La casa que habían sacado tiene que pagarse. La persona que también se queda sin trabajo, pero que sí indemnizan, decide aventar todo el dinero sin consultar a sus hermanos para el tema de la hipoteca y que llegue con ellos un poquito de tranquilidad. El problema es que no entienden bien de finanzas y lo que él entregó prácticamente ni se ve reflejado en los pagos. Ya no tiene dinero, no tiene fuente de ingresos y el siguiente mes hay que pagar casi lo mismo de hipoteca y ya no tienes ningún colchón. En 3 o 4 meses, los poquititos ahorros que tenían se los chupó entre el pago de la casa y los víveres del día a día. Cuando pasan 4 meses, están en una desesperación total. Ya vendieron uno de los 2 carros que tienen en la casa y con eso dieron otro adelanto y tampoco se ve tan bien reflejado porque no movieron muy bien ese tema de los pagos. No les impacta en forma positiva y ya no tienen un vehículo. Les queda un carro, un vehículo y están desesperados. El hermano mayor del papá de Patricia se está moviendo como loco. No son personas flojas, no saben mucho del tema de administración, pero no son flojos. Se están moviendo como no tienes idea. Tocando puertas, el tío en lo que le den de trabajo lo acepta, no le importa en qué vaya a trabajar. Con que empiece a conseguir unos pesos en el día a día, él sabe que va a salir adelante. La hermana menor está en una situación muy similar, se está mueve, contactando amistades, tocando de puerta en puerta, buscando productos y los vende un poquito más caros y haciendo 1001 cosas, pero nada le resulta. Si bien se ha sacado algunos pesitos, no le sirve para estar sacando todo del día a día. Y el papá de Patricia ya le llegaron las colegiaturas, ya vendió muebles de la casa, ya se movió por donde pudo, aventó currículums por todas partes, pero él fue uno de los despedidos de manera injustificada. Quedó manchado su currículum. No le dan una carta de recomendación. Como por ahí dicen, se lo chamaquearon feo. El pobre tipo está desesperado, no sabe qué va a hacer. Patricia ya dijo, papá, no te preocupes, yo también, déjame dejar de estudiar, me voy a meter a trabajar en alguna parte y entre todos vamos a sacar las cosas adelante. Y el papá lo ve como un acto muy noble, pero le dice, no, hija, tu momento es estudiar, esa es tu responsabilidad. El trabajo, mira, va a llegar un momento en la vida que de ahí en adelante no te lo vas a acabar. El trabajo va a estar todo el tiempo, pero ahorita tienes que estudiar. Patricia veía a sus pobres padres todos angustiados. Los tíos de arriba para abajo también bien desesperados. Y un día se acabó la mala suerte. Para este punto, la casa ya estaba emproblemada, ya iban unos 2 o 3 pagos que no podían dar en el tiempo y forma. Se estaban acumulando intereses, estaban muy desesperados. Y es cuando llega el tío y les dice, ya se solucionó todo. Nos vamos todos a mudar. Acabo de conseguir un lugar a donde irnos. El papá de Patricia, lejos de sonreír, se enoja. Bueno, ¿tú te volviste loco? Nunca el problema fue tener una vivienda, animal. Era un trabajo. Si acabas de conseguir un lugar a donde irnos a vivir, significa que tenemos que pagar renta. Ahora tenemos que pagar 2 rentas. Y entonces el hermano de este señor suelta unas carcajadas que el papá de Patricia dice, no puede ser lo que me faltaba, un desquiciado. No, ya nos quedamos todos tronados, sin dinero, y aparte con este loco que nos acaba de endeudar con quién sabe qué tontera. Y la tía de Patricia, la hermana menor de su papá, le dice, tranquilo, Chuy, escúchalo. Nuestro hermano atolondrado estará, pero tampoco es menso. ¿Qué hiciste? Y el hermano le dice, consiguió un muy buen trabajo, incluye casa, ya no tenemos que pagar la renta de aquí. Y el papá de Patricia, ¿y vas a abandonar la casa, la que hemos estado pagando? Pues la casa que queremos para los 3. No, hermano, ¿pero cómo? Y ya, el hermano mayor ya se desespera y le dice, Chuy, hoy de plano andas bien encerrado, hermano. Pues si nos vamos a vivir a otro lugar y aparte nos van a dar trabajo, ¿por qué no rentas mientras esta casa y se paga sola? Y empieza a darle vueltas Chuy. Ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues sí es cierto, Chuy. Pues sí es cierto, Chuy. Pues te estoy diciendo que ya conseguí un buen trabajo, ya conseguí la solución a nuestros problemas. ¡Vámonos! Se los lleva para que vayan a conocer cuál va a ser su nuevo hogar porque no lo pueden creer. Y lo que van viendo los hace sentir muchas emociones. Depende quién y con quién te identifiques. Si fueras la hermana menor, que es ya una mujer de unos 27 años, dirías, yo no sé qué diantres estoy haciendo aquí y no voy a poder hacer muchas cosas, pero pues no me viene mal el no tener que pagar una renta unos meses en lo que otra vez me pongo en modo. Si fueras el señor Chuy, voltearías con tu hermano y le dirías,
No, tú de plano sí te volviste loco. Y si fueras el hermano, estarías orgulloso, orondo, viendo este lugar, este convento abandonado, diciendo, ya tenemos un lugar donde vivir. Resulta que el hermano mayor del señor Chuy tenía un amigo que era sacerdote, pero que estaba en las afueras de la ciudad. Y por azares del destino, porque ni siquiera se había acordado de marcarle ni pedirle ningún favor, fue este sacerdote católico el que le habló a él. Y le dice, oye, ¿sigues viviendo en Totalco? Y él le dice, sí, sí, cómo no, aquí seguimos. ¿Andas ahorita de pura casualidad sin chamba? Pues fíjate que comes que adivinas, así es. Porque te tengo un trabajo, no. Y aparte, te voy a cambiar a una mansión sota y no tienes que pagar renta. Y ahí fue donde me habló que este padre, junto con otros padres, se hicieron de este convento que tiene muchos años abandonado y lo quieren remodelar para hacerlo una escuela. Y ya, nos está invitando porque necesita veladores 24/7. Y me dijo que la única forma de tener veladores 24/7 es gente viviendo ahí. Yo le dije que justo estábamos pasando toda la familia por este problema y me dijo, tráetelos para acá, yo aquí les pago todo. Lo único es que tienen que conseguir para la comida, pero con lo que les voy a pagar de mensualidad a cada quien, tienen y les sobra y van a tener para ahorrar y ya no tienen que gastar nada en servicios, yo me encargo de todo. Así es que ya lo solucioné. Y cuando les dice cuánto le van a pagar, ahora sí el papá de Patricia se queda bien impactado. Sí era una muy buena cantidad de dinero mensualmente a cada uno. Era un trabajo tiempo completo que al entender que ya no tienes que pagar ciertas cosas, te está sobrando muchísimo más que en el otro empleo que ganabas el doble. Entonces él se queda impactado, rápidamente empieza a hacer los planes, le pide que a ver si el sacerdote les puede prestar una estaquita o algo, algún tipo de camión de 3.5, algo como para poder llevar las cosas para allá. Y le dice, eso sí, el padre dice que no nos podemos traer nada de nuestras cosas. Ya está armado el lugar. Tiene cuartos con colchones, tiene salas con mesitas. No quiere mobiliario que después se pueda meter en un problema. Vende todo lo que tienes o regálalo o haz lo que quieras. Ahí en el convento está todo. Y el hermano mayor, el que consiguió el trato, dice, y la verdad es que yo no voy a ir a extrañar nada de lo de la casa, es que por mí regalémoslo y empecemos de aquí para adelante. El papá de Patricia se mueve, vende un par de cosas, junta un poquito de dinero, se pone a rentar la casa, menos de 2 semanas y ya todos están de vuelta viviendo en el convento. Y me dice Patricia, narrador, ese convento, desde el primer día, se hizo notar, y no de la mejor manera. Yo me voy ahí, y se vienen el primer día 2 primitos míos, que no son de ninguno de los hermanos de mi papá, pero son 2 primitos que yo quiero mucho, y mi papá, para que no estuviera sola, y yo creo que para que no les estorben la mudanza, él invita a que estén conmigo como unos 2 o 3 días, y cuando entramos ya al lugar, porque lo habíamos visto solo lo de fuera, me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas que me dejan pero fascinada. Tenía alberca, tenía una cancha de básquetbol, tenían un gimnasio techado, narrador. ¿Sabes lo que es eso para una niña? Son campos y campos y campos de juego. Y ahora que estaba con mis primos no los iba a desaprovechar. Lo primero es que me di cuenta que tanto mi papá como mis tíos estaban bien ocupados con la mudanza. Y yo luego le agarré la onda cómo se podía rellenar la alberca. Así es que entre yo y los primos fuimos, abrimos las llaves, la alberca se empezó a llenar y dijimos, oye, no hay que dejarla hasta arriba porque tampoco nos queremos ahogar. Así es que más o menos unos 3/4 de la alberca fue cuando paramos ya de llenarla y nos podíamos aventar y en la parte más honda sí nos hundíamos y sí quedaba como medio metro arriba de nosotros. Pero en la parte más bajita nos llegaba a la cintura y en la parte media tenías que estarte estirando para que no te ahogara, pero era como en declive la alberca. Así es que tú decidías en qué parte te quedabas. Había una parte, una zona que era de vestidores y allí había regaderas, había unas mesas, estaban como unos cubiculitos. Estaba muy bonito todo. Un poco sucio con mucho polvo, pero todo muy bien. Entramos yo y mis primos a la zona de las regaderas. Las regaderas están divididas y cuando nos entramos como en la parte central de esa zona, se empieza a abrir una regadera, la primera que está la más cercana a la puerta. Y después cuando termina de abrirse, pero a toda presión, se abre la segunda, después la tercera. Éramos unos adolescentes, narrador, éramos unos niños. Estábamos viendo de una en una cómo se iban abriendo, cómo iba saliendo el chorro de agua y cómo empezaba a aventar vapor. Y cuando ya iba en la última, no nos habíamos dado cuenta, pero el agua se estaba desbordando desde dentro, como que tal vez alguna de las coladeras estaba tapada o algo así, pero ya está todo lleno de agua, todo lleno de agua,
y donde estamos ahí me asusto, veo que todo se está empezando a llenar de humo y una de las puertas de los últimos cubículos se abre, pero no de golpe ni nada, lentamente, rechinando cada milímetro que se está moviendo y veo cómo se forma como la silueta de una persona entre todo el vapor de agua. Me asusto tanto que pego un grito en el cielo, volteo a la puerta, pero ni siquiera me alcanzo a mover. Un primo que estaba delante de mí se va para atrás, él no estaba corriendo, me estaba dando la espalda, se va para atrás o se cae y así, tirado en el piso, narrador está fijo, se cae y se empieza a agarrar y se metió un muy buen trancazo y está como quejándose. Cuando sale despedido hacia la puerta como si alguien lo hubiera agarrado el piso y lo llevara jalando. Y nos quedamos viendo mi otro primo y yo nos vamos corriendo detrás de él y de repente se frena de la nada así enfrente de la puerta. Pobres manos las traía todas lastimadas. Nos salimos los tres de ahí y cuando vamos por mi papá y le explicamos lo que pasó, llega y el lugar está mojado, pero todas las regaderas apagadas. Y nos quedamos fríos de miedo. Pobre primo, le tienen que vendar las manos, le ponen mil y un cosas, nos dicen que por favor, que ellos están bien ocupados. Las manos no se habían dañado demasiado, pero sí se había descarapelado varias partes, entonces yo creo que mi papá lo hizo más por darnos una lección que le dejó las manos de momia, y ya le dijimos al primo que él ya no iba a jugar porque era muy torpe y se cayó, y él decía, es que a mí me jalaron pies, pero pues era una tontería. Me voy con su hermano, nos metemos a la alberca, mi papá no se había dado cuenta que la llenamos, estaba bien enojado, y él nada más vino, nos regañó, se fue. Cuando estamos en la alberca, nos vamos a la parte más honda porque los dos sí sabíamos más o menos nadar, sabíamos mantenernos a flote. Y yo nada más veo, cuando estamos en esa parte, que traemos los dos la cabecita afuera y mi primo se va para abajo, pero para abajo. Cuando me asomo, él está prácticamente pegado al suelo de la alberca y está haciendo movimientos muy bruscos y se ve donde está tragando agua y se lleva las manos al cuello y está desesperado. Así es que salgo a flote, empiezo a gritar como loca y en 1 o 2 minutos ya está de vuelta aquí mi papá. Para esto yo había jalado a mi primo y había alcanzado a tomar 2 veces aire, pero apenas llegaba arriba y se iba para abajo y yo estaba pensando, es que este idiota no sabe entonces ni nadar, ¿por qué se vino a esta parte? Y me lo quería llevar al hondo para cuando se metieron los adultos y lo sacan ahí de la alberca y empieza a decir que le jalaron los pies, que alguien se lo llevó a fondo. Mi tío estaba enojado como no tienes idea. Mi papá se dio una enojada ese día. Nos dejó de dirigir la palabra. Al día siguiente en la mañana, corre a mis primos, los lleva directamente a su casa y se queda hablando conmigo y me dice lo decepcionado que está de mí, pero yo sé que no hice nada. Ese narrador es el inicio de una historia de 2 años viviendo en ese maldito lugar. Y te recalco, y te refirmo, y te remarco, maldito. No sé qué sucedió en el pasado en ese convento, pero ahí había cosas malas, muy malas, y me querían hacer daño a mí y a todos. Mi papá no acepta las disculpas, mi tío tampoco. Pero empiezan a correr ahí los días y después las semanas y poco a poco, aunque no hay una disculpa directa o un removimiento de castigos ni nada, estamos con un ambiente bastante más normal. Están más tranquilos, están menos tensos. El ambiente de los ciclos, cómo tienen que hacer ahí la cuestión como de velar el lugar, los rondines y todo, es algo que hasta se lo toman a juego. Entonces para ellos es como un estadio de vacaciones. Les está cayendo muy bien. Después de esos meses de estar tan deprimidos y tan estresados, no, ahora están tranquilos. La casa está rentada, se está pagando sola, están ahorrando dinero. Lo que gastan en comida no es la gran cosa. Hay benefactores de la iglesia que ya han ido a visitarnos un par de veces y llevan comida. Creen realmente que somos como algún tipo de personas en un gran nivel de necesidad y nos quieren ayudar para que no tengamos como más necesidades. Yo prefiero no decirles nada, que pues yo estudié en un colegio, soy una niña normal, que veníamos de una racha mala, y mi papá yo no veo que él tampoco le dé vergüenza ni se sienta mal ni nada. Entonces, van pasando los días y las semanas, todo va regresando a la normalidad, y de repente, un día en la noche, yo me duermo en un cubículo, en una habitación, al lado de la de mi papá. Mi tía y mi tío se duermen como en otra área. Eran unos pasillos que eran abiertos que daban a un jardín. El jardín era muy bonito. Imagínate como si fueran en forma de una C. Nosotros dormíamos en la parte central y mi tío y mi tía dormían en la parte, digamos, superior, en la parte norte. Entonces, mientras nosotros estamos en la vertical de la C, ellos están en la horizontal superior de la C. Los cuartos de mis tíos son conjuntos. El cuarto mío está al lado del de mi papá y comienzo a escuchar, no sé qué hora era, pero era de madrugada,
que viene corriendo alguien desde el fondo, pero se ven unos pasos, pum, 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 pum. Y me despierto y traigo el corazón súper alterado porque se escucha donde al lado, en el cuarto de mi papá, se paran los pasos y comienzan a golpear la puerta, pero de manera continua. Pa, 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 y pum, suena donde se abre la puerta de golpe. Me asusté mucho, narrador, y yo dije, mi papá, y mira, abrazando mi almohada, pero abracé la puerta y me salí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Como si yo fuera a hacer algo aparte de correr y de gritar. Y veo que está mi tío pálido, 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 ahí en la entrada y está hablando con mi papá como que en lo bajito. Y mi papá le está haciendo un signo como de cállate, de baja la voz. Y entonces los veo y les digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi papá ya nada más se agacha y se abraza y voltea bien enojado con su hermano, con mi tío. Te dije que no hablas fuerte, ibas a asustar a mi hija. Y entonces yo entiendo que pobrecito, el tío le pasó algo, pero mi papá le está haciendo como que no me asuste a mí. Y yo le digo, papá, ya, o sea, díganme qué pasó, qué pasó. Y a mi tío se le escapa y dice, vi una monja. Estaba allí en el pasillo. Y yo le dije, pues tío, pues aquí es un convento. Sí, hija, fue un convento, pero aquí no hay monjas. Aquí no hay nadie y estaba allí en el pasillo. ¿Y por qué te da miedo la monja? Porque no tenía piernas, porque estaba flotando. Y dice, y se veía mala la cara, el rostro, los gestos. Se veía mala, vámonos de aquí, aquí pasa algo. Y entonces yo me enojo y le digo, ay, contigo sí. O sea, si a ti te pasa algo, nos tenemos que ir. Lo que a mí me pasó y a mis primos, eso no pasa, eso no existe. Y entonces mi tío se me queda viendo y dice, ay, no, yo no voy a discutir nada, voy ahorita por mi hermana, vámonos de aquí, no podemos estar. Mi tía no la pueden despertar, está como en un trance y no la pueden levantar y no la pueden levantar. Pasan como 2 días para esto, mi tía al día siguiente se levantó en la mañana, se veía muy cansada, le contaron lo que sucedió en la madrugada y ella no creía nada de eso, les decía que ya no se anduvieran con cosas, que se tenían que quedar ahí. Bueno, estamos desayunando en unos como cuartos muy grandes que son como de desayunadores. Están pegaditos a la zona de la cocina, nos preparamos de almorzar y por lo general desayunamos en la cocina, pero como hoy estamos muy tensos todos, mi papá fue el que dijo, vámonos a la sala de los comedores. Bueno, estoy ahí en la sala de los comedores, mamá está conmigo, mamá y papá normalmente duermen, pero aquí, hasta este momento, no tenía nada que figurar en esta historia. Pero ahora que estamos todos sentaditos en este comedor, y ahora sí estamos todos a los que nos importa y nos atañe estar viviendo ahí, es mi tía la que dice, ya no estén discutiendo si nos vamos o no. Y le pega a la mesa, narrador, con la mano abierta, pero lo que hizo no hace ningún sentido en mi cabeza, no se puede. Mi tía es flaca y chaparrita. Le pega y la mesa se levanta hacia ella y se vuelve a caer. No hay forma. Esas mesas son de madera gruesa y pesada. Narrador, yo no estoy muy flaquita y me paro arriba de la mesa en las esquinas, en la punta, en los bordes y brinco y no te la muevo ni un centímetro. Mi tía está chaparra, está casi de mi altura, no tiene mucho más fuerza que yo. Yo le he dicho, a ver, cárgame y me voy encima de ella y la tumbo. ¿Y ella con un manotazo me va a voltear la mesa? Claro que no. Y nos los quedamos todos viendo y nos dice, entiendan que se tienen que quedar. Este lugar nos invitó, se tienen que quedar. Y todos nos quedamos fríos. Mi tía de repente se relaja, vuelve a entrar en sí y ya nada más nos empieza a decir, oigan, es que sí es una buena oportunidad quedarnos aquí. ¿Qué pasó ahorita? Ay, nada, me fastidió un poco. Pero narrador, eso no era un fastidio. Estaba algo bien raro pasando en ese lugar. En una ocasión nos pasó a mí y a mi tío, que vamos los dos caminando en la mañana, porque te devuelvo a recordar, 2 años que estuvimos ahí. 2 años, y estas cosas parecía que te entienden, ¿eh? Porque apenas estás a punto de irte y dejan de pasar. Y cuando estás tranquilo, regresan y horrible. Y fue una de estas ocasiones. Después de esa primera discusión de irnos, yo ya estaba de que sí nos tenemos que ir. Y mi tío era también de los promotores de vámonos. Mi tía nos vamos a quedar y mi papá estaba muy, muy afectado porque la casa la había puesto en renta. Había que pagar esas hipotecas. No había conseguido todavía un trabajo, no había tenido tiempo de buscar porque de cierta manera este lugar lo absorbía mucho. Y bueno, mi tío y yo vamos caminando por el pasillo rumbo al comedor. Esa mañana habíamos desayunado ahí, pero dejamos todos los platos sucios arriba de las mesas y íbamos a recoger. Llegamos. Son 2 puertas de vaivén, de esas que se abren tanto para adentro como para afuera. Esas 2 puertas que dan a la zona del comedor. Estamos mi tío y yo. Vamos platicando, me viene diciendo cosas. Yo le digo que yo estoy de acuerdo con el que nos vayamos.
Yo con mi mano izquierda empujo la puerta del lado izquierdo, él volteándome a ver de frente con su mano derecha empuja la puerta del lado derecho. ¿Dónde empujamos? Al instante se escucha un barullo, pero era como si 200 personas estuvieran hablando a la vez. Volteamos y un montón de monjitas estaban ahí y todas se nos quedaron viendo. Nos dio un miedo que no te puedes imaginar. Todas se veían muy grandes, con velos blancos y negros, pero todas nos estaban observando como si hubiéramos entrado en el peor momento. Nos hacemos para atrás, la puerta se regresa y agarra tal fuerza, narrador, que se abre hacia nosotros, se abre para allá. El lugar estaba vacío, vacío. No había una sola persona ahí. Y nada más me le quedo viendo a mi tío, se me queda viendo a mí, me agarra de la mano y nos vamos por un pasillo. Ya mejor ni dijimos nada. Ese lugar estaba totalmente embrujado. Gente que se llegó a quedar porque le invitaron a mis papás se fue en medio de la noche. Algo se metió en la habitación, algo que tenía forma de un monje. Narrador, estabas parado así en el pasillo, viendo uno de los jardines, y de repente percibías un aroma, que recuerden mi familia nocturna, eso se los tengo que contar en otra historia más adelante, pero estabas ahí, olías un aroma, que era un aroma que te empezaba a dar la vuelta, era un aroma que podía seguir, y era como si alguien estuviera parado enfrente de ti, solo era invisible, y de repente el aroma desaparecía. Si estaban 2 o 3 personas, los 3 lo podían percibir y podían sentir o percibir la estela en qué dirección iba y de repente desaparecía en un punto. Era como si hubiera un ser invisible siguiéndonos. Era un aroma como incienso, pero era un incienso superficial, un incienso que era la capa más externa. De fondo, era un aroma como a muerto, como a podrido. El día que nos decidimos ir fue porque mi papá, estando dormido en la cama, comenzó a gritar como loco. Y cuando fuimos a visitarlo en su habitación, mi mamá no estaba ese día, se había ido desde muy temprano, se salió del convento. Ella tenía los nervios ya de punta, odiaba estar en ese lugar. Pero mi papá está gritando como loco. Vamos yo y mi tío. Para esto mi tía de repente parece que no está en el lugar y está en otras zonas. Y cuando abrimos la puerta del cuarto de mi papá está grite y grite y dando manotazos y patadas. Lo queremos desportar, pero no abre los ojos. Está como sonámbulo, tirado en la cama, pataleando para todas partes. Le hablamos, él no se tranquiliza y de repente abre los ojos y nos ve y se echa a llorar. Mi papá, un tipo que en la vida yo lo había visto llorar por nada, por nada. Y estando ahí, narrador, nada más me dice, malditas monjas no me dejaban despertar. Papá, es que estabas dormido, estabas sonámbulo. Yo vi a ti y a tu tío que entraron en la habitación. Yo sabía que estaban aquí. Eran como 20 monjas que me tenían agarrado y me decían, este es tu lugar, te tienes que quedar aquí, este es tu lugar, te vas a quedar aquí, este es tu lugar, tú eres nuestro. Esas cosas tienen la forma de monjas, pero están malditas y yo no creo que nunca hayan sido personas. Después de eso, mi papá habló con mi tío, le dijo que sí hablara con el sacerdote, que una gran disculpa, pero nos teníamos que ir. ¿Y sabes algo, narrador? Ya desde entonces ahorita pasaron 20 años, yo tengo 37. En esos 20 años han pasado una cantidad de veladores que no te imagines y no se ha podido remodelar el convento. Yo creo que hay algo ahí, algo pasó en el lugar y ahora, aunque parece abandonado, está lleno, pero de demonios. Si nunca has escuchado hablar de los vestigios de Romo, tienes que escuchar esta historia. Romo le sucede algo muy fuerte con su olfato. Él es una persona muy perceptiva y que tiene un olfato muy bien entrenado. Por ahí dirían que es una nariz. Él, cuando sueltas una fragancia en alguna parte, distingue perfectamente las notas que conforman la fragancia. Si el olor no lo reconoce, no le puede poner un nombre, pero te lo describe. Es muy fresco, huele a algo de humedad, me recuerda a la madera, me recuerda a esto, y es un aroma que tiene estas características y lo relaciona con colores y muchas cosas, y no lo olvida. Cuando vuelve a oler otra fragancia, dice, esta tiene una nota que ya lo había olido antes, esa nota que se parece a la madera, que huele como a un musgo, que es húmeda, y te empieza a describir la misma nota que hay en otra fragancia. Y si vas y te metes en estas páginas que te desglosan las fragancias, resultan que hay una nota que tienen en común. Y cuando buscas una tercera o cuarta fragancia que comparta esta nota, Romo la detecta al instante. Tiene una nariz muy entrenada, su gusto también. Cuando prueba algo, instantáneamente sabe qué tipo de ingredientes lleva. Entiende también qué tipo de alimento está comiendo y de qué calidad es.
Cuando le han dado carnes que se suponen que son de alta calidad y las prueba y sabe que lo están engañando, lo nota al instante. Con los vinos no se diga. Le dan vinos muy caros, lo prueba, este es un vino corriente, rellenaste la botella. Y lo sabe perfectamente. Si a él lo quieren empezar a pantallar, te topas en piedra. Porque no es una habilidad que él haya buscado desarrollar para pantallar a alguien. Es algo con lo que nació y durante la infancia le causó muchos problemas. Olía todo. Y él distingue que las personas, cada uno tiene su aroma. Desde que son pequeños, desde que él tenía amigos pequeños, distinguía perfectamente el aroma de un amigo, de una amiga, y él podía tener los ojos cerrados y saber que llegó Moisés, o que llegó Samantha, o que estaba ahí Laurita, o que estaba cruzando detrás de él Gabino, y lo tiene muy claro, pero no los ocupa ver, ni siquiera los ocupa escuchar, y no ocupa que nadie se lo diga o tener un espejo enfrente. Su aroma los distingue. Conforme fue creciendo, y aquí es donde empiezan los problemas, empieza a notar cosas muy raras. La primera vez que se dio cuenta que hay algo muy extraño es cuando conoció a una persona muy específica. Es una señora que se dedica a luchar por causas perdidas, personas que injustamente los han llevado a la cárcel, que ella ha revisado como todos sus casos y se ha dado cuenta que es una injusticia. Esta mujer lucha por causas perdidas. Te digo causas perdidas porque por más que mueve cielo, mar y tierra, en muchas ocasiones no logra hacer nada, pero ella está entregada a eso. Una situación de justicia. Romo no sabe exactamente por qué hace eso. Lo que sí sabe es que es la primera vez que se encuentra una mujer que tiene este aroma. Y no es un aroma de cuerpo, no es un aroma de piel. Él distingue estas pequeñas cosas y no es eso, no estamos hablando de sudor o algún tipo de efecto que tenga por el tipo de comida que ingiere. No es un aroma a medicamentos, es un aroma que él lo relaciona mucho con la dureza del acero, con la solidez de la piedra, con un cielo despejado, con un rayo de luz. Y un día, de repente, en medio de la tarde, él está lavando platos en su casa, un día normal, y con la nariz media mormada, intenta jalar aire fuerte porque está tapada la nariz y le molesta un poco al respirar, y le llega un aroma que distingue al instante y muy asustado voltea y está buscando a esta persona a la que lucha por derechos humanos y que lucha por causas perdidas, porque es la única persona que él conoce que huele así. Y ahí acaba de llegar su aroma. Y es muy extraño, porque cuando voltea en su casa y se da cuenta que está ahí solo, y claro, porque no tendría por qué estar esta persona ahí, ni que tuviera llaves de su casa, ni que supiera que lo estaba en ese momento lavando platos o donde estaba, pero es muy extraño porque sigue aspirando el aroma y hay algo que le nace del corazón a Romo y le dice: fue un gusto conocerte, sigue tu camino. Y el aroma se va al instante. Y Romo se siente un poco perturbado, pero a la vez es muy extraño, él no pensó esas palabras, le nacieron. Fue muy intuitivo, fue una reacción instantánea y hasta se queda pensando, ¿por qué carajos dije eso? Y ese aroma, estoy loco, o sea, traigo la nariz tapada, eso es lo que pasa. 2 minutos después, una llamada en la casa, Sebastián le está hablando y le dice: Romo, ¿te acuerdas de la señora Alberta, la de las causas perdidas? Acaba de fallecer, hace como unas 2 horas, 2 horas y media, falleció en el hospital. Bien triste, Romo, me dicen que te andaba buscando, que te tenía un aprecio especial, que se quería despedir de ti. Y me dice: narrador, sí me despedí de ella, estoy seguro que ella me vino a visitar. Y sabes algo, esa fue la primera vez que me pasó, pero no fue la última. Mi abuela yo la quería muchísimo, 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 y estaba fuera del país. No me querían avisar, nadie me había dicho que se había puesto malita, nadie. Y estaba ya en mi recámara, en mi departamento, sentado en una silla, repasando una lectura por un examen que iba a presentar, cuando de repente me llega el aroma del perfume de mi abuela. Mi abuela me daba mucha risa porque tenía 3 aromas. Su cuerpo tenía su propio aroma, tomaba muchos medicamentos y era un aroma muy particular. El segundo aroma era de un jabón que ella siempre utilizaba y es un jabón que huele como a talco. Y el tercer aroma era un perfume que era muy chafa, muy chafa. Tal vez en su tiempo ella creyó que era bueno, pero era un perfume que olía de manera muy sintética a flores, muy falso, unas rosas. Pero yo la distinguí al instante. Esa es mi abuela. Y estoy allá en mi habitación cuando me llega su aroma muy penetrante y volteo enfrente porque le digo: abuela, y siento que el aroma se me acerca a la nariz.
Y entonces hay algo muy extraño que me pasa, que me pongo a llorar y me empiezan a temblar el cuerpo y me empiezo a sentir muy triste y le digo, que te vaya bien, abuelita, que te vaya bien. Pero no lo estoy pensando, es como una reacción. Y donde se ve ese aroma me da un dolor, narrador, que empiezo a llorar como un niño, pero como un niño. Viene un roomie, un compañero, me toca la puerta, Romo, ¿estás bien? Romo, ¿estás bien? Sí, sí, déjame solo, déjame solo. Y traigo una certeza en la cabeza, se acaba de morir mi abuelita, acaba de fallecer. No me quieren decir nada, no hay llamada, no hay nada. Pero el fin de semana agarro fuerzas y nada más le digo a mi mamá, mamá, el miércoles pasado falleció abuelita, ¿verdad? Y se rompe en llanto mamá al instante. Y le digo, ¿por qué no me dijeron? Y me cuelga la llamada, ya no me pudo hablar. Yo me puse a llorar, pero como un niño. No me contaron que se había ido mi abuela. No me contaron que estaba malita. Hasta que regresé me dijeron que sí, que apenas me fui para allá, no por mí, pero se empezó a poner muy mala y después una enfermedad tras otra y en menos de 3 meses ya fue lo que pasó, narrador. Y no me querían decir. Después me preguntaban que cómo me enteré, que si algún primo me dijo, que dijera la verdad, que habíamos quedado en no molestarme, que ese fue el teatro familiar, que no me iban a molestar porque estaba en mis estudios en el extranjero y yo me sentía hasta traicionado por la familia. Te digo todo esto, narrador, porque hay aromas que son del cuerpo, pero hay aromas que son del alma. Y te lo digo porque esa mujer de los derechos no olía a un ser humano, olía algo que emanaba de ella. Era esa fuerza que tenía, era esa decisión. Y se lo ha olido, no ese aroma, aromas muy particulares que te das cuenta que no es el cuerpo, es otra cosa lo que están emanando. Es como su energía, es como su alma. Pero hay cosas oscuras, hay cosas que acechan. He llegado a hospitales en donde la gente en emergencias todos se ven tristes. Y narrador, la piel se me pone chinita porque me empieza a llegar un aroma como a basura, muy fuerte. Es un hedor, es un aroma horrible, espeluznante, asqueroso. ¿Qué hace, narrador, que me sienta que en ese momento algo malo me va a pasar? Y me llegan sensaciones como de paranoia, como de persecución. ¿Qué está aquí? ¿Qué me está viendo? ¿Por qué me siento así? Y de repente el aroma se acerca y está parado enfrente de mí. Y le he preguntado a personas qué mal huele y me dicen qué cosa. Nadie lo percibe más que yo. Y después noto cómo el aroma empieza a darme vueltas. Narrador, creo yo que he percibido demonios. Los he percibido en hospitales. En una ocasión en mi casa estaba acostado y de repente empecé a sentir miedo, mucho miedo, una cantidad de miedo que no te lo puedo ni describir. Toda mi habitación empezó a crujir y era algo horrible porque yo vivo ahí desde hace 20 años, jamás había escuchado eso. Los vidrios empezaban a crujir como si estuvieran a punto de reventarse. Mi cama, que es de metal, crujía como si fuera de madera. Y entonces hasta me pegué en la frente y dije, Romo, te estás volviendo loco, ¿qué pasa? Empecé a respirar, me levanté, estiré mi cuerpo y sentía como si la atmósfera me presionara, que me fuera doblegando poco a poco, y sentía la necesidad de hincarme en el piso porque no quería ni levantar la cabeza de la cantidad de miedo que sentía. Y de repente la puerta de entrada de mi cuarto, narrador, empieza a crujir como si se estuviera resquebrajando. El piso empieza a crujir desde la puerta hacia mí poco a poco, y donde siento una cantidad de miedo, me llega un olor, narrador, como si estuviera oliendo las entrañas de un animal que lleva muerto más de 5 días. Algo dulce y asqueroso a la vez, un aroma que te penetre. La gente que ha olido animal muerto sabe a lo que me refiero. ¿Y sabes qué me mató de miedo? Que estando ahí en mi cuarto, solo, con todo el lugar crujiendo a la vez, pero estamos hablando que es un crujido que parece que la casa está siendo presionada poco a poco. El cuarto se sentía asfixiante. Yo no entendía qué pasaba y tenía un miedo horrible. Empiezo a ver en el piso cómo una víbora, una serpiente, comienza a darme la vuelta. Y cuando parpadeo, ya no hay nada ahí. Solo estoy yo. Narrador, parte era mi imaginación entonces, pero el aroma siguió el ciclo de la serpiente. Y después de eso, me imaginé, no lo vi, que la serpiente salía y el aroma le iba siguiendo. En una ocasión, hubo un aroma muy fuerte en mi habitación. Era un aroma que no era de una persona, y estaba en una esquina y me estaba acechando. Tuve que hacerme de todo el valor. Me tuve que parar enfrente de él y oler esa sensación asquerosa, como de algo vil, de algo malo, de algo sucio. Y con toda la fuerza de la que fui capaz le dije, este es mi lugar, no es el tuyo. No te quiero aquí, te vas. Y ese aroma
como si fuera alguien que fuera caminando despacio, comenzó a moverse hacia la derecha, avanzó hacia la puerta, y en el momento en el que yo sentí que esa presencia y esa cosa se fue, el aroma se fue con ella. No sé qué son estas cosas, pero creo que las almas de las personas y también los demonios tienen aromas propios, aromas que son inconfundibles y que no se pueden olvidar. Ahora sí, agárrate de donde estés sentado y agárrate de algo que esté cerquita, porque esta historia que te voy a contar, nunca me habían contado algo como esto. Ahí te va. Data la historia de allá por 1980 y tantos. O sea, hace muy buen rato. Hay una persona que tiene un trabajo que originalmente era muy rutinario y aburrido, y es extraño porque su carrera, de cierta manera, sí lo era. Le iba muy bien, pero ya cuando empezó en su trabajo no le gustó. Esa persona era abogado, y los trabajos, los litigios que le tocaban como enfrentarse, siempre era lo mismo. No sé en qué área estaba, pero él estaba ya harto. Quería un trabajo más de campo, fuera de oficina. Y es entonces cuando entra en ciertos juzgados que le ponen a él, le piden que él sea la persona que va directamente a ciertos domicilios en los que hay algún pleito por la propiedad y sea la persona que da fe de que hay ciertas cosas en el lugar o se va a hacer cierto cambio, que se contactó a cierta persona, y él estaba contento. Era andar en la calle, andar en el vehículo, llegar a algún lugar, había un poco de adrenalina, había un poco de riesgo, y esta persona, como venía de bares, era broncudo, le gustaban los pleitos, le gustaba agarrarse a trompadas, parecía que había llegado especialmente a su zona. Más de un lugar, personas amenazándolo, y aunque él se mostraba ahí como el abogado, por dentro era una fiera y se sentía que estaba en su terreno, era el gladiador y acababa de llegar a su arena a hacer su espectáculo, y les gritaba y vociferaba, y una situación en la que a puras palabras y en ocasiones casi un par de jalonazos terminaban las cosas de cierta manera, siempre a favor de él, porque al final él era la autoridad. Con el tiempo se empieza a volver muy frío, despiadado prácticamente. Hasta que un día su pareja se lo dice abiertamente: te voy a decir algo, si no cambias, te voy a dejar. Y él dice, pues de lo que te pierdes, el dinero, y nos está yendo muy bien, y pues yo soy un gran partido. Y ella le dice, es que es esa actitud la que ya no soporto. No tienes corazón. Decidiste como dejarle todo el dinero y estás vacío completamente. Y dice, ahora sí ya entiendo esa frase de no hay gente tan pobre como los que nada más tienen dinero. Dice, y estás ahí. Si no cambias, si no te reencuentras, si no vuelves a ser parte de esa persona de la que yo me enamoré, creo que ya nuestros caminos se fueron por caminos diferentes. Y le pegó primero en el orgullo. Estaba indignadísimo de lo que le estaban diciendo, cómo que lo iban a dejar si era el mejor partido. Lo mucho que había crecido laboralmente, lo experto que era en su área. Después de eso, vino un poco el golpe de la soledad. A esta chica, su pareja, con la que ya tenía varios años, realmente se fue del lugar. No se esperó mucho tiempo. Tal vez un encontronazo, una indirecta, y ella se dio cuenta que él no iba a cambiar. Y cuando le pega la soledad, después viene la tristeza. Después viene el arrepentimiento. Realmente, ¿por qué me dejó? Y en esa reflexión y en esas situaciones es donde se da cuenta. Ser un patán. Era un tipo muy desagradable, que había hecho daño a muchas personas, había dejado familias en la calle, no se había tocado el corazón, inclusive cuando en unos casos las mismas familias le presentaban pruebas ahí que podían ser llevadas al juzgado y le podían dar una vuelta al caso. A él lo mandaron a un pleito y un pleito era el que iba a poner y ya. Lo mandaron ahí para que diera fe de algo de la casa y se metía hasta la cocina. A él no le importaba. Se empezó a dar cuenta de eso y se empezó a arrepentir. Y se juró algo. Voy a ser bueno en lo que hago. Pero si veo una injusticia también voy a ver cómo proceder. Lagartón, al final. No lo puedo hacer todo porque yo no soy ni Robin Hood ni un superhéroe. Hay reglas, ¿verdad? Hay que seguirlas. Pero voy a ver de qué manera las muevo. Y fíjate que como el destino, la vida, Dios, la providencia, lo que quieras, que cuando decides hacer un cambio, parece que te está escuchando ahí, porque los cambios se presentan. Y en menos de un mes ocurre una situación súper extraña. Hay un litigio en el cual unas personas muy aprovechadas, haciéndose uso de ciertas artimañas, quieren despojar a una familiar de ellos de su casa, que es una casa que le corresponde a la señora, se le heredó su esposo, ya esta mujer es viuda,
Y estos dos, no sé si sobrinos, tíos, algo son de esta mujer, le quieren quitar la casa porque la quieren para ellos. No es que quieran que la comparta, no es que se la quitó, nah, se la quieren quitar. Le hicieron firmar unos papeles y la quieren dejar en la calle. Él empieza a ver esto, no está a gusto con esta situación y se da cuenta que es reversible. Él nada más tiene que ir al hogar de esta mujer, tiene que pararse ahí y tiene que decirle, señora, con la pena, nada más vengo para hacer las cosas por las buenas, entrégueme las llaves de la casa y sálgase de aquí. Pero él no está a gusto. No está a gusto porque ya tiene un tiempo reflexionando que tiene que cambiar. Y este es el caso más claro, que la justicia es ciega en muchos casos y se hace loca y no hace lo que debería. Y lo peor, no es justa, porque a esta mujer le van a quitar todo lo que tienen por nada por dos aprovechados, pero que siguieron algunas reglas de algún juego extraño que para la justicia está correcto. Entonces, este tipo se adelanta todo. Sabe que tiene que estar ahí cerca de las 10 de la mañana y llega a las 7. Toca la puerta, sale una señora mayor. Y cuando lo ve, la señora dice, a mí no me van a echar de mi casa, porque ya entendía por dónde iba la situación. Tipo trajeado, cierta forma de vestir. La señora ya los notaba cuando se acercaban a esto. Y este tipo nada más le dice, señora, necesito que me haga caso bien rápido, porque yo voy a regresar aquí en 3 horas. Y en 3 horas iba a haber un problema. Pero hágame caso ahorita. En este ratito yo estoy de su parte. Y la señora, a mí no me va a echar. Cállese la boca, señora, y escúcheme bien. Escúcheme. Yo necesito que ahorita, así como está, se me va a ir al juzgado tal. Va a pedir la cuenta tal que está a nombre de usted por el procedimiento tal. Apúnteme los números. Y la señora, yo no le voy a apuntar. Escuche lo que le estoy diciendo porque si no, no va a salvar su casa. Va a ir para allá y va a depositar 1,000 pesos. Y la señora le dice, ¿y dónde quiere que saque ese dinero? Y este tipo abre la cartera. Aquí está el dinero. Y ahí es donde la señora baja la defensa. ¿Para qué me está dando dinero? Le estoy diciendo que ocupa salvar su casa, señor, y le estoy diciendo cómo. Hágame caso. Tráigase una hoja de papel, ocupa apuntar esto. Y entonces le di santo y seña. Y le dije qué tenía que decir, qué palabras exactas tenía que hacer, el dinero a quién se lo iba a dar. Y le dije, y yo voy a regresar 1 hora o 2 horas después de que usted haya ido a ese juzgado. Más o menos como en unas 3 horas o 4 voy a andar aquí. Y me voy a hacer bien pendejo, señora. Como si en la vida lo hubiera visto. Y si usted me empieza a decir cosas como es que yo hace rato y gracias por lo que me dijo, yo me voy a hacer bien pendejo. Y en ese momento en el que lo vea dentro de 3 o 4 horas, va a ser la primera vez que nos vimos. Entendió, porque voy a venir acompañado. Y ellos y yo es la primera vez que vamos a estar aquí. Entendió, porque yo voy a venir con los que quieren su casa. Ya entendió, esta va a ser la primera vez. Nunca antes nos hemos visto. ¿Entendió? Ya entendí, señor. Muy bien. Vaya a hacer eso. Y mes con mes, yo le voy a estar trayendo aquí sus 1,000 pesitos para que vaya al juzgado y ya. El caso ya lo perdió, señora. Pero si usted va haciendo eso, no le van a poder quitar la casa. No me preguntes a mí el narrador. Soy el narrador, no el abogado. No entiendo qué proceso es y cómo demonios eso le puede ayudar. Donde este tipo corrobora con la señora, que ya le entendió, que sí va a hacer lo que le está diciendo, y que cuando regrese al rato no le insinúe que pasó esta visita, en ese momento pasa algo súper extraño. Le llama la atención a alguien que está pasando en la acera de enfrente del lado derecho. Es muy raro, porque él está dando prácticamente la espalda y es como si trajera una vista clavada ahí en su espalda y voltea, pero es instantáneo. Y donde voltea, ve algo que lo deja como medio maravillado. Ahorita me vas a entender por qué. Va una señora sumamente guapa, pero exageradamente guapa, con una ropa que se ve muy bonita. La mujer tiene un cuerpazo y no va exhibiendo nada, pero se ve que es una mujer muy atractiva. Esta mujer tiene la piel blanca, el cabello muy rubio, trae unos lentes negros y una pañoleta en la cabeza. No es normal el estilo para la época, ni la ropa que lleva es normal para el barrio, pero esta mujer va caminando muy decidida y va agarrando de la mano a una niña que se le salen unos caireles dorados preciosos. Y este tipo se queda viendo. Y hay algo, es muy raro, pero es como un calorcito, como algo que le llega al corazón. Y siente alegría, y siente como si alguien le hubiera sonreído. Y se acuerda en ese momento de la mujer que la dejó hace poco y piensa, ay Dios santo, ojalá que sí esté cambiando porque sí le extraño. Y le llega otra vez el calorcito y se queda pensando, qué bonita imagen. Me gustaría ver hacia mi mujer y más adelante que tuviéramos a nuestra hija y que anduviera caminando así con ella.
qué bonita señora. Y se queda con esa idea. Voltea con la señora, la anciana lo está viendo como con los ojos abiertos de por qué te quedaste sin hablar. Regresa el tipo con una sonrisa de idiota donde estaba un poco embelesado y en su imaginación y guarda otra vez la compostura, vuelve a poner su cara seria y le dice, bueno señora, ya nos entendimos, ya me voy de aquí. Por favor, ¿hay alguna duda que tenga? No, le agradezco mucho. Nos vemos ahorita en 3 horas, ya sabe, nunca nos hemos visto y después cada mes yo vengo aquí, pero nunca nos hemos visto, señora. ¿Entendió? Sí, ya entendí, gracias, muchas gracias. Se da la media vuelta la chica, la señora, se mete a su casa, él se sube a su vehículo, lo enciende y se queda pensando, repasando todos los pasos del proceso. Le di los números bien, va a ir realmente a este lugar, tiene que pagar tanto, si es la cantidad, no es la cantidad, me falta algo. Después de como 4 minutos, no me falta nada, le dije todo. Ojalá que la señora vaya para que esté a tiempo. Y ahorita voy a retrasar todo para no ir regresar en 3 o 4 horas, sino regresar en 5 o 6 y darle un poquito de margen. Al final es una señora ya mayor. No, pues bueno. Enciende el auto, comienza a avanzar y pasan como 14 cuadras, pero una cantidad tremenda. Todas estas cuadras son sin semáforo hasta que llega un semáforo en el que el lado izquierdo está el Oxxo y del lado derecho está esta mujer junto con la niña. Pero han pasado 6 minutos y son más de 14 cuadras. Si alguien fuera corriendo, en 6 minutos sí recorre esa cantidad, pero caminando, una señora y con la niña, y se le hace muy extraño. Así es que, justo enfrente de estas tiendas de conveniencia, se detiene el vehículo, pita una vez para que se detenga la señora se detiene, va con la niña, voltea a ver a todas partes, y el sujeto se acerca y le dice, perdóneme, disculpe, no la quiero alterar, pero yo la acabo de ver hace 5 minutitos, como más de 10 cuadras de aquí. Sí, enfrente de la casa de una señora, estaba ahí discutiendo con ella, yo la vi pasar junto con su hija, son ustedes, es la misma ropa, son sumamente fáciles de distinguir. Señora, era usted. Y entonces la señora nada más le sonrió. Disculpe usted, pero ¿de dónde es? ¿De dónde viene? Son personas que me llaman mucho la atención y cómo recorrieron esto tan rápido. Y la señora le sonríe y nada más le señala hacia arriba. Y él dice, ¿hacia arriba? No, tal vez no habla mi idioma, pero le quiero decir que cómo se movió desde allá hasta aquí tan rápido. Y la señora sonríe y le vuelve a señalar el cielo. Y donde él voltea al cielo y regresa la mirada, ahí no hay nadie. Se queda muy impactado. Y el tipo empieza con un miedo que no te puedes imaginar, nerviosismo puro. En la calle no hay nadie, así es que se cruza rápidamente esta tienda de conveniencia, abre la puerta y ve que hay un tipo que estaba asomado por la ventana desde que él estaba enfrente. Le dice, oye, ¿sí me viste ahí enfrente, ahí en el carro que está parado? Sí, cómo no, señor. Dice, oye, ¿a dónde se fue la señora y la niña? ¿Cuál señora y qué niña? Pues con la que estaba hablando. Pues señor, yo nada más vi que usted se paró y empezó a hablar como loco y se paró ahí en medio de la calle a mover los brazos y se quedó viendo el cielo un rato y después volteó. No había ninguna señora, ninguna niña. Y sí, me asusté. Me di media vuelta, me subí al carro y ya no supe lo que vi ese día. Pero ese fue el primer día en el que empecé a cambiar como persona. Me gustaría creer que de alguna manera me visitó en una buena acción mi ángel de la guarda. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes, acuérdate que la vez pasada había quedado pendiente una historia. Me habías dado a elegir entre una historia de un bosque y de unos militares. Y elegí la del bosque, pero a los militares no la has contado. Pero es que lo malo, lo que me acabas de contar me recordó una historia. Y mejor te voy a contar esa historia y nos vamos a quedar pendiente con los militares, que está bien buena. Está bien cañón el tema de lo paranormal. Y me gusta hablar contigo porque ya me relajo y me vale. Y es como cuando ya estoy hablando con la familia nocturna y ya me conocen ellos y ya me conoces tú. Cuando me clavo en un tema, Dios santo, vuela el tiempo y yo me meto denso. El tema de lo paranormal es bien complicado porque una de las principales cosas es que estamos muy acostumbrados a ver. Y sobre los rasgos que vemos en las cosas decidimos, lo cual no siempre es correcto. Lo voy a aterrizar en palabras mucho más concretas. A veces vemos una persona muy atractiva para nosotros e instantáneamente le damos el atributo de que es bueno. Y no necesariamente es así. O sea, hay gente muy mala, muy guapa. Y hay gente que es desalmada y es bellísima físicamente. No son cosas que necesariamente van de la mano. También, no por ser guapo es malo, no por ser guapo es bueno. Me refiero que
Unos son los atributos físicos y otras cosas son las intenciones. Pero la incertidumbre y el estar acostumbrados a ciertos matices de colores y cosas hacen que cuando ves algo extraño no se sienta nada agradable. Entendiendo eso, lo que vivió este chico es horrible, pero no sé qué, o sea, no sé ni siquiera qué es. A ver. Él tiene, o más bien, cuando él tenía 7 años, lo llevan a revisarse de los ojos, tiene un problema que es continuo. Ve sombras así a los lados. Es muy raro porque después de no sé qué pruebas le hacen, determinan que no tiene ningún problema en los ojos. No hay ningún problema, o sea, él ve perfectamente bien. No sé qué tantas pruebas más le hacen porque determinan que tampoco trae ninguna falla en el cerebro en ese aspecto. No sé si las conclusiones son correctas o no, pero el punto es que eso no le mejoró nada. Él sigue viendo en ocasiones movimientos de sombras hacia los lados. Su familia no es una familia religiosa, creyente, ni creen lo paranormal, ni le interesan esos temas. Son personas muy apegadas al tema de la ciencia. Y entonces, a la conclusión que llega la familia es, aquí hay de dos. Estás muy susceptible tú a nivel emocional con algo, y eso es lo que te está pasando. O dos, las pruebas que te hicieron están mal. Pues friégate. 5 años mínimo, 2 veces por año, está con doctores distintos, oftalmólogos diferentes, neurólogos distintos, haciéndole un montón de pruebas distintas. El papá tiene un puestazazo en una super empresa. Pues para él es prioridad que su hijo esté bien. Lo empieza a llevar fuera del país con los mejores doctores de las diferentes áreas y los análisis dan lo mismo. La persona realmente, el muchacho, no tiene ningún problema, pero él está tan harto de esta situación. Y es como un conejillo de indias para estudios y es estar perdiendo tiempo que le genera ya aberración los hospitales. No quiere saber nada de eso. Y esas sombras que pasan alrededor de los ojos, llega un momento en el que él, cuando no hay nadie en la casa, se pone a gritar. Me contó, me puse a gritar. Ya déjenme en paz. Ya no sé qué sean, yo no sé por qué están ahí, pero déjenme en paz. No quiero estarlos viendo. No sé quiénes son, porque para esto ya llegó el momento en el que de repente ves siluetas completas y parecen personas. Simplemente son personas que nadie más percibe. Y son, o sea, es la silueta de un cuerpo, la forma de una cabeza, la forma de unas manos que se están acercando. Y le dan sustos en las noches y le dan sustos en el día. Y le generan molestia todo el tiempo porque parece como si tuviera un problema de déficit de atención. Te está viendo a ti y de repente está volteando para un lado y parece como si algo estuviera pasando en su cabeza, pero pues es que está viendo eso. Llega un momento en el que él se acostumbra, disminuye un poco y aprende a no focalizar su atención ahí. Y se va. Y pasan un chorro de años. Ya te estoy hablando que esta persona es un adulto, tiene 35. Y eso queda como un mal recuerdo. No le hables de cosas de terror. No le cuentes de historias paranormales. No le hables de parálisis del sueño porque se para y se va. Él esos temas le cabronan, lo molestan, lo ponen mal y te lo expresa. ¿Por qué? Porque tiene muchos momentos de su vida que por esos temas su vida era un miserable o así lo vivió. Y desde que ya estas cosas no pasan, está a gusto y está feliz. Pero ya a los 35 años, un día en el que los días no están yendo tan bien, él creía que iba a ser una persona muy especial en su trabajo y le ha ido más o menos. Y está frustrado. Y me dice, yo ya andaba muy fastidiado con mi trabajo, con mi vida. Digo, no pensando cosas que me hagan daño, pero estaba muy fastidiado y no sabía qué iba a hacer. Estaba confundido, abatido. Y estando en mi habitación, comienzo a decir, ¿sabes qué? Tal vez no era tan malo eso que me pasaba antes. O sea, realmente me fastidié por mi edad y las circunstancias, pero mínimo tenía algo de especial. Mínimo eso era algo. Y se queda hablando acerca de eso. No lo piensa, lo expresa. Está tan saturado mentalmente que él quiere escuchar su propia voz, ordena pensamientos. Y empieza a decir, ¿quién sabe quiénes eran? Me visitaban, estaban ahí. Si eran sombras, si eran entes, si eran fantasmas, si eran espíritus, si eran monstruos, si eran demonios. Pues mínimo me pudiera ser amigo de ellos o algo. Y se va a dormir. Y en medio de la noche pasa algo muy extraño. Siente donde alguien comienza a darle unos golpecitos en el hombro como para que se despierte. Y él cree que es su papá. No es una forma habitual, pero su papá siempre ha sido una persona como de ir ahí, despertarlo de la manera que él quiere, no se está fijando mucho en que si le va a gustar o no.
está muy enfocado en su formación, en que sea un hombre derecho, un hombre recto. Entonces, pues no estás quejándote. Las personas que son rectas, las personas que están echadas para adelante no se están quejando, ven oportunidades. Y siempre hay una justificación del por qué yo te puedo despertar a la hora que me dé mi fregada gana. Entonces a él le fastidia y cuando esos golpecitos vienen, lo que quiere es voltear y dar un manotazo y decirle, déjame en paz, ya. No tienen tan buena relación como te puedes imaginar. El problema es que esa furia que siente en la boca del estómago y que le da un sabor amargo allí en la boca, en su lengua, la quiere llevar a su brazo para explotar dando ese trancazo todo en un segundo y se da cuenta que el cuerpo no se puede mover. Y cuando se da cuenta que el cuerpo no se puede mover, empieza a hacer un recorrido desde los pies y no. Está en parálisis. Está como en un tipo de parálisis de lado sobre su lado derecho y abre los ojos. Nunca antes lo había vivido. Y al abrir los ojos es muy raro porque mueve sus ojos hacia su izquierda y ve como una mano grandota negra lo agarra de este lado de la cara y lo empieza a torcer para allá. Y cuando lo tuerce, ve una sombra que llega hasta el techo del cuarto y está torcida viéndolo desde arriba y es la que le está poniendo su mano y nota como una oscuridad absoluta lo está viendo con una inquietud muy grande y siente que dentro de él no escuchó nada, pero se hace la pregunta, ¿quieres ser nuestro amigo? Y cuando él piensa eso, nada más se acuerda que el miedo hizo lo suyo, tuvo un accidente a una edad muy avanzada en la vida y de repente después de eso, esa sombra se va, él se puede mover, pero es muy raro. La energía que tiene es como si se lo hubieran absorbido. 5 días, totalmente noqueado mentalmente, físico, espiritual, emocionalmente abatido. Y dijo, nunca más quiero volver a ver esto. Y me dice, pido todos los días antes de dormir que por favor, si me están escuchando, nunca se me vuelvan a presentar. Yo no quiero ser su amigo. No, es que qué miedo. Hay que saber pedir las cosas, familia nocturna. ¿Y a quién? No sabes a quién se las estás pidiendo.